Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. El tema de esta noche, la inexcusable posición del ser humano. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Buscamos nuestra Biblia, hermanos, la palabra de Dios, y buscamos Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 8. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. Amén. Hermanos, los capítulos del 1 al 8 en Romanos, el apóstol Pablo toca en general la doctrina de la justificación por la fe. Pero principalmente en estos primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo toca la depravación y la posición inexcusable que tiene el hombre delante de Dios. El hombre, después de la caída, ha sido un constante violador del mensaje de la palabra de Dios, un constante violador de la ley moral de Dios. El hombre totalmente se ha rebelado contra Dios. El apóstol Pablo dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y entonces, aunque miraban la creación, todo lo que estaba creado, el hombre, en vez de honrar al que estaba detrás de esa creación, en vez de honrar a aquel que había creado todo, decidió honrar a los seres humanos, honrar a los animales, convirtiéndolo en dioses, en ídolos, y al mismo tiempo derribar los diseños de Dios según lo que la Escritura establece en relación no solamente a la familia, sino también a la sexualidad, a la forma correcta de adorar y a la forma correcta de señalar al Dios verdadero. El hombre, por lo tanto, se rebeló contra la ley de Dios que estaba escrita en sus corazones. Y el argumento principal del apóstol Pablo en estos primeros 3 capítulos de Romanos es que el hombre es inexcusable delante de Dios. Porque en vez de adorar al Creador, decidió adorar a la criatura. En vez de obedecer el diseño de Dios en relación a la familia y la sexualidad, lo tergiversó, lo depravó, en constante rebelión y reto a la soberanía de Dios. Sí, es bueno mencionar que en estos
versículos que hemos estado leyendo, de hecho, dice un comentarista que los judíos se creían un pueblo santo y por lo tanto merecedores de estos privilegios que tenían ellos, los creían por derecho propio. Entonces, Pablo les está llamando la atención en ese sentido. Claro. O sea, estás haciendo, aún siendo idólatra, porque te estás adorando a ti mismo, creyendo que tienes la justificación de tu lado. Así mismo es. Por lo tanto, el ser humano es en una rebelión total contra Dios. El apóstol Pablo nos dice que el juicio de Dios está sobre él. En el versículo 32 del capítulo 1 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces son personas que, dice el apóstol Pablo, son altivos y orgullosos. Cuando nosotros oímos de paradas, donde un pecado en particular se muestra como un orgullo, cuando hablamos de paradas y de movimientos donde el orgullo gay, orgullo a quebrantar la ley de Dios, cuando la gente se siente orgullosa de llevar sus ídolos por las carreteras, por los caminos, cuando la gente se siente orgullosa de ellos, de ser adúlteros y ocultárselo a su pareja, cuando las personas se sienten muy orgullosas de llevar un orden en su casa totalmente malsano, en el cual hay violencia contra la mujer, violencia desmedida contra los hijos, entonces estamos frente a lo que el apóstol Pablo dice de la caída terrible del hombre, de la caída terrible de la mujer, y que al mismo tiempo hay un orgullo en esa caída. Pero lamentablemente el apóstol Pablo establece que el hombre sabe en su corazón muchas veces lo que está mal. La conciencia le habla. El hombre sabe que detrás de todo lo creado tiene que haber un gran creador. Y no lo adora ni obedece la ley de Dios. Y la quebranta en forma desmedida. Ahora, después que el apóstol Pablo presenta todo este cuadro de profundo pecado y que el hombre apaga la verdad, suprime la verdad en forma injusta, suprime lo que dice su conciencia en relación a la ley de Dios en su corazón, el apóstol Pablo en el capítulo 2 comienza a trabajar con otro problema del ser humano. Es aquel que se cree que por su herencia o sus obras es más espiritual y más acepto a Dios que cualquiera de estos impíos, que también es altivo en su falsa espiritualidad, que recurre a su sangre y su herencia, en este caso el judío, ¿verdad?, para reclamar unas preferencias de Dios. Y en un acto alto y de orgullo, el hombre le da la espalda a su prójimo y le da las espaldas a Dios. El apóstol Pablo dice, por lo cual, en el versículo 1, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, cualquiera, que juzgas pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas ante el juicio de estos seres humanos es a base de una falsa concepción espiritual. Es lo que dijo Cristo en la famosa parábola de los dos que fueron al templo. Uno se levantó y dijo, gracias Señor, porque no soy como este, diezmo de esto, hago esto, mientras el otro se daba golpes en el pecho y no se atrevía a levantar la mirada y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Cristo sentenció,
tengan por seguro que el segundo salió justificado. Ese es el problema. O sea, cuando usted piensa que usted es más santo que nadie. Bueno, de hecho, Pablo decía, de los pecadores yo soy el primero, pastor. Exacto. Yo soy el primero. Cuando usted va a juzgar a alguien o va a asesorar a alguien o a aconsejar a alguien y usted se siente por encima de esa persona, ya usted está partiendo de una premisa equivocada. O sea, totalmente. Usted debe sentarse y ver que usted es más pecador que el que tiene al frente, para que entonces usted, su juicio, pueda ser favorable a la situación completa. Pero aún más, algo más hilando fino, ¿verdad? Es que reconozca de dónde Dios lo sacó a usted. Oh, sí. Que usted reconozca que usted no merece esa salvación. Que usted reconozca que no hay ser humano con excusa. Porque aquel que se ha rebelado contra Dios, aquel que sabiendo lo que es bueno hace lo malo, se compara a aquel que sabiendo lo que es bueno cree que ha llegado a una estatura porque tiene una herencia de sangre, tiene un concepto equivocado ya caduco de la espiritualidad bíblica y ha decidido juzgar y ha decidido compararse en falsa espiritualidad con el impío. Muchas veces, pastor, la persona tiene estudios y piensa que por tener los estudios ya de por sí está por encima de un sinnúmero de situaciones. Claro, pero la situación más bien que toca aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 2 el apóstol Pablo nos dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hablando, ¿verdad?, de los primeros de Romanos 1. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Porque creas que tienes una estatura espiritual, que tú has trabajado y has llegado a ella, y por lo tanto tú crees que te has librado del juicio de Dios. El apóstol Pablo dice que no. El apóstol Pablo nos dice claramente que todo hombre es inexcusable. Y como todo hombre es inexcusable delante de Dios, tiene que buscar el refugio de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Lamentablemente, los judíos del tiempo de Cristo, y esto es muy importante, creían que por la herencia que tenían de Abraham, eran el pueblo intocable de Dios. Pero es importante, muy importante, que entendamos que Juan el Bautista enfrentó toda esa problemática. Los fariseos iban donde Juan para ver cómo bautizaba y Juan le llamó generación de víboras. Y entonces fue al meollo de la situación. Y el meollo de la situación era de que ellos creían que por ser herederos de Abraham ya tenían todas las cuentas pagadas. Pero había un problema. El problema es que ellos tenían una relación legal con el pacto, el antiguo pacto, pero no tenían una relación espiritual con el pacto. Por eso la circuncisión, y esto es muy importante, la circuncisión establecía una relación legal con el pacto. Y todos los niños varones a los 8 días eran circuncidados. Y como futuros cabezas del hogar, representaban el ambiente pactal, ¿verdad? Pero eso no significaba que fueran salvos. De la relación legal con el pacto, tenían que pasar por el Espíritu de Dios a la relación espiritual. Pero lamentablemente Israel mezcló las dos cosas.
Y el fariseísmo venía orgulloso por su herencia con Abraham. Y Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, es la hora que hagan frutos de arrepentimiento. Y añadió: porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Por lo tanto, muchos creían que la relación legal era suficiente para estar bien con Dios. Pero si no había un corazón arrepentido, la relación legal quedaba en eso, en una relación legal. Por eso es, hermanos, esto es muy importante, que las señales del pacto, de entrada al pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto, las señales de entrada al pacto, en el antiguo pacto era la circuncisión, y en el nuevo pacto es el bautismo, no salvan. No salvan, el bautismo no salva. La circuncisión no salvaba. Porque aunque usted sea bautizado, si el Señor no crea en usted un espíritu de arrepentimiento y le cambia su corazón de piedra a uno de carne, se queda en una relación legal. Dice Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así mismo es. Así mismo. Yo creo que eso resume bastante el concepto que se está tratando de explicar, exacto. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 4, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La misericordia de Dios, la paciencia de Dios, le está diciendo el apóstol Pablo, aquellos que se escudan en su cumplimiento de la ley, en su falso cumplimiento de la ley, pero sin el arrepentimiento bíblico, de nada les vale la relación legal con el pacto. Por eso muchas iglesias bautizan, ¿verdad?, a sus miembros. Algunos bautizan a niños, iglesias evangélicas, otros bautizan adultos. Pero mire, hermano, el bautismo no salva. Y lo que se establece es una relación legal con el pacto. Pero si el Espíritu de Dios no cambia la vida de ese ser humano, se queda ahí. Y muchos se quedan en esa relación legal exterior y reclaman derechos en las iglesias y reclaman y se quedan en las iglesias como unos simples religiosos, pero no conocen a Dios, porque no ha ocurrido el arrepentimiento bíblico en sus vidas. Eso es lo que establece el apóstol Pablo. El versículo 5 nos dice el apóstol Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Mire qué importante eso. Usted puede ser un religioso que hace todas las prácticas de la iglesia, que posiblemente va a todos los cultos. No falla. No falla, una persona que no falla, pero no ha tenido el arrepentimiento de Dios. Como muchos de estos judíos que menciona el apóstol Pablo aquí, que reclamaban herencia de Abraham. Abolengo, muy bien, ese es el término. Y Pablo, desde Juan el Bautista, las palabras de Cristo y Pablo, como dice en el versículo 5, pero por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque te escudas y te escondes en obras muertas, en obras sin arrepentimiento, y juzgas a los otros como creyendo que tú tienes una superioridad espiritual cuando estás muerto en delitos y pecados. Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo. Oigan esto. Los caballos de Salomón es el titular. Durante bastante tiempo los arqueólogos dudaron de la historicidad de Salomón y de que hubiera poseído caballos, ya que en aquella época supuestamente solo se usaban camellos. En la Biblia
Megiddo no aparece como ciudad de Israel hasta el reinado de Salomón, quien la fortificó e hizo cabeza de distrito. Eso lo dice Primera de Reyes 4:12 y el 9, versículo 15. Más tarde, hacia el año 925, fue tomada por el faraón Sesonga I en el año quinto del reinado de Jeroboam, rey de Israel. Y Ocosías de Judá, herido por Jehú, vino a morir a Megiddo. Durante bastante tiempo los arqueólogos dudaron de la historicidad de Salomón y de que hubiera poseído caballos, tal como dice la Biblia, ya que en aquella época supuestamente solo se usaban camellos. Sin embargo, años más tarde, en Megiddo, sobre un montículo situado al sur de la cordillera del Monte Carmelo, se descubrió una ciudad en la que habitó Salomón, del 965 al 928 a.C., siglo X a.C., así como restos de los muros de establos para caballos, identificados por el análisis de los restos orgánicos del suelo. Actualmente, una detallada maqueta y una escultura metálica recuerdan la existencia de dichos animales en aquella época. Hermano, los intentos de desacreditar la escritura por omisiones dentro del programa de excavaciones arqueológicas siempre van a dar al traste, y me explico. Porque usted no descubra algo en las excavaciones arqueológicas que la Biblia ya mencionó, no significa que no ocurrió. Aquí, por decenas de años en el siglo XIX, principalmente en esa era de tanta incredulidad, se atacaba la escritura porque mencionaba a un imperio, los hititas, que nunca se había descubierto nada de ellos y que era una falacia hasta que se descubrieron las excavaciones que se hicieron. Y así va a ser siempre, hermano. Porque la Biblia es un documento histórico fidedigno. Y no caigamos en la trampa de los liberales, de la mentira de los liberales, de decir, no, pero es que la Biblia no es un libro de historia. Es verdad, la Biblia no es un libro de historia, pero cuando habla de historia, habla correctamente. Exacto. Claro. No, la Biblia no es un libro de ciencia. Es verdad, la Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia, está correcto. Entonces, ese discursito de tratar de atacar el texto bíblico mediante axiomas equivocados, presupuestos equivocados, se ha estrellado hace años contra la evidencia arqueológica y la evidencia histórica, hermano. Y nosotros tenemos que tener eso claro. Y aquí tenemos otro ejemplo. Y así va a seguir, hermano. Que partía de la premisa que en esa época no se usaban los caballos porque lo que se usaba eran los camellos. Oiga, pero los caballos existían. ¿Y quién quita que no había esa posibilidad? Que pasa que a diferencia usted no es culpable hasta que se prueba su culpabilidad. Dicen los conocedores de la ley. Sin embargo, la Biblia dice las cosas y hay que probar que la Biblia está al revés. Y ese es el grave error, ¿verdad? ¿Cómo no? Nosotros le exhortamos a usted que mantenga su fe en el texto bíblico. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios no es loco. Dios no tiene problemas de personalidad. Dios no tiene vacíos emocionales ni áreas oscuras. Y nosotros vamos a ver día a día la comprobación del texto bíblico. Hay gente que nunca lo va a aceptar, hermano. Siempre va a haber gente así. Miren, pueden mostrarle el arca de Noé completa y no van a creer. Porque la gente es así. Son gente inexcusable. Por eso el apóstol Pablo nos habla de gente inexcusable. Totalmente inexcusable. Y no importa lo que usted le enseñe. No importa. No van a creer. Ya Cristo lo dijo. Son personas que ya van a la condenación eterna. Ya Cristo dijo que no son de sus ovejas. Porque sus ovejas oyen su voz.
Y hay gente que va a ser así toda la vida. Ahora, la cuestión es, y es lo que usted se debe preguntar, ¿verdad? Que es lo que usted se debe preguntar. Si la Biblia es mentira, como ellos dicen, ¿por qué pelean tanto con la Biblia? Mire, me importaría muy poco lo que diga la Biblia. Si yo creo que la Biblia es mentira, porque yo estoy peleando todo el tiempo tratando de probar que es mentira. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben lo que dice el apóstol Pablo, que la ley de Dios que está escrita en sus corazones le habla y le dice, estás mal. Pero el apóstol Pablo nos dice que hay gente que tiene la conciencia cauterizada. Cauterizada. Y así va a ser siempre. El sello de Dios está puesto en esto, dice el apóstol Pablo. Conoce el Señor a los que son suyos. Mire cómo dice el apóstol Pablo, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que nosotros podemos traer aquí, y siempre lo vamos a traer, mire, lo vamos a traer no porque nosotros necesitemos pruebas arqueológicas para creer en la Biblia. Exacto. Yo creo en la Escritura. Ya el Espíritu de Dios me ha convencido de eso. A mí no me queda la menor duda. Yo no necesito de eso. Pero para los creyentes es bueno oír esas cosas porque nos fortalece. Digo, mira, qué bien. Porque nosotros estamos en el bando del que va a ganar. ¿Oyó? Porque eso es lo que dice Apocalipsis. Al final de los tiempos, nosotros somos los que vamos a ganar. La iglesia de Cristo el que va a triunfar. Y entonces les recordamos a los impíos a través de esta noticia que sus días, ¿me está escuchando? Los impíos, los enemigos de la Biblia, los enemigos del texto bíblico, los enemigos que están dentro, pastores liberales, teólogos liberales, impíos dentro de la iglesia, les recordamos a través de todas estas cosas que sus días están contados. Sus días están contados. Como dice la noticia al final, una vez más, la Biblia tenía razón. Tenía razón. Y tiene razón en todo. Así mismo es. Pasamos a la pregunta bíblica en esta noche. Es una pregunta difícil, voy a tratar de contestarla lo más claro posible, ¿verdad? Siempre hacen una pregunta muy recurrente, ¿verdad? Cuando hay este tema. Que qué pasaba con los indígenas que nunca oyeron de Cristo, qué pasó con toda esa gente que nunca oyó de Cristo. El apóstol Pablo dice que toda esa gente está inexcusable. Es importante que usted sepa que oír del evangelio no es un derecho. ¿Oyó? Que se le predique a las personas y que la gente oiga del evangelio no es un derecho. Es un privilegio que Dios le da a los que Él quiere. Porque millones de personas han pasado la eternidad. Millones de personas han pasado la eternidad sin oír del evangelio. Entonces, si eso fuera un derecho, Dios le ha violado el derecho a millones de personas. Pero como es un privilegio que Dios le da a algunos, pues entonces escuchan lo que Dios ha dicho que escuchen. Los que escuchan exteriormente y los que escuchan la voz interna de la regeneración. Porque Dios le abre los oídos y los regenera. Todas las personas, y como hay un solo camino de salvación, ¿me está escuchando? Un solo camino de salvación, porque eso es lo que dice Pedro, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toda persona que no oyó de Cristo va a ser juzgada por su ley. La ley escrita de Dios en sus corazones y muchas veces la ley de su entorno. Y usted sabe lo que dice la Escritura, que son inexcusables, porque quebrantaron la ley y siempre quebrantarán la ley en sus corazones y la ley de su entorno. No hay justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo. Así que es importante que usted sepa, y repitiendo el texto que dije anteriormente, que el Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos. Y eso es lo que establece la Escritura. Por lo tanto, siguiendo con el tema de esta noche, el hombre inexcusable, ¿verdad? La inexcusabilidad del hombre ante Dios. Volviendo al versículo 5,
el apóstol Pablo dice que todas estas personas que tratan de escudarse detrás de su cumplimiento de la ley, de sus obras o de algún derecho de salvación, que ellos creen por herencia, el apóstol Pablo dice que si no hay un corazón arrepentido por el Espíritu de Dios, no tendrán excusas en el día final. Añade que están acumulando ira, dice el versículo 5, sobre ellos, pero es interesante como dice, de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios va a ser un juicio justo. Y todas esas personas pagarán según sus actos. Porque no hay nadie con excusa delante de Dios. Y eso tiene que estar claro, muy claro. En estos días que hemos estado hablando de mucho del aborto en los Estados Unidos y de los baños transgéneros y todas esas cosas, un día todas esas personas que violentaron la ley de Dios impunemente van a tener que dar cuentas delante de Dios. Y ellos vendrán con todos sus argumentos, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Delante de Dios, yo dudo que alguien hable delante de Dios viendo ese trono imponente y sabiendo que sus días, sus minutos están contados, pues entonces, pero si hay alguien, ¿verdad? Y vendrán con argumentos, sí, argumentos liberales, no, porque lo hacíamos por el bien de... Mire, a Dios le apesta esos argumentos, porque aquí la ley de Dios es la que tiene que ser obedecida. Y eso es lo que hay. Esa ley de Dios, oiga, no crea que estamos hablando de algo, ¿cómo es? En la dimensión desconocida. Exacto. Es la palabra. Ahí está escrito lo que Dios quiere que usted sepa y lo que quiere Él que usted obedezca. Claro. La Biblia. Por eso es que Cristo nada más. Por eso Cristo decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. El apóstol Pablo añade en el versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Usted sabe quién es el que paga aquí? Dios. Eso de ley de karma y todas esas estupideces y tonterías del ocultismo. Todas esas tonterías del invento panteísta antibíblico son eso mismo, mentiras y tonterías. El apóstol Pablo establece en el versículo 6 que Dios pagará conforme a sus obras a cada uno. Y no piensa en salvación por obra. ¿Oyó? El apóstol Pablo está hablando del resultado de los frutos en relación a su corazón, al corazón que Dios cambia, al corazón que Dios regenera, al espíritu que Dios resucita y que produce cada cual su fruto. Al espíritu que obra sin conciencia de lo que va a recibir, o sea, sencillamente obra bien. Oiga, y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 7, vida eterna, escuche bien, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué significa bien hacer? Si usted sigue leyendo, el apóstol Pablo nos habla de aquellos que estando muertos, Dios le da vida. De aquellos que quieren honrar a Dios por el Espíritu de Dios en sus vidas, por sus actos. Aquellos que quieren ahora obedecer firmemente la ley de Dios. Y quieren morir obedeciendo la ley de Dios. Y quieren perseverar en la gloria de Dios. Esos que reconocieron que no tenían excusas delante de Dios, reconocieron eso por el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que estaban muertos en delitos y pecados, y que yo sepa, ¿verdad? Ningún muerto va a decir quiero vivir, está muerto, a menos que lo resuciten. Y Dios en su acto soberano resucita a aquellos que Él quiere y les da el don de arrepentimiento y el don de fe. Y ellos perseveran, como dice el apóstol Pablo, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Buscan la gloria de Dios,
buscan honrar a Dios sabiendo que caminan hacia la inmortalidad. No la inmortalidad del mundo, no la inmortalidad de estatuas y de carreteras con nombres de seres humanos o de momias como la que hay en la Plaza Roja o la que hay en la Plaza de Pekín o la que hay en Corea del Norte o la que intentaron hacer con Hugo Chávez. No esas momias, no esa inmortalidad. Es la inmortalidad verdadera donde la Biblia dice, oiga, algo muy importante, que el postrer enemigo será destruido, que es la muerte. La muerte. De hecho, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o sea, oiga, hermano, esa es la motivación primaria que usted pudiera tener en el sentido. Claro, termina, sí. No, estaba hablando en el sentido de que si usted busca gloria para sí mismo, ya está faltándole esa verdad. Ese es el problema. No en ese sentido. Cuando habla aquí vida eterna, cuando habla aquí de esa inmortalidad, es la inmortalidad consumada, ¿oyó? Y esto usted lo tiene que entender. Porque la vida eterna ya comenzó cuando el Señor nos rescató. Amén, amén. El que cree en mí, mire cómo dijo Cristo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Usted oyó? Tiene vida eterna. Pero cuando hablamos de la vida eterna, de la inmortalidad, en este versículo hablamos de esa consumada. ¿Oyó? Donde cuando venga la resurrección y el postrer enemigo sea derrotado. Pero mire cómo dice el versículo 8. Interesantísimo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, aquellos que desafían la autoridad de Dios y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No le importa a Dios, no le importa lo que diga Dios, no le importa la ley de Dios. Pues mire, esa gente va a tener su día. De los que pataleen, viene el día que son gente contenciosa, que retan y no obedecen la verdad, retan a Dios y la autoridad de Dios. Viene su día. Viene su día. Esos que se sienten orgullosos de hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A la ley de tendrán Dios. su día. Así que esto es lo que nos presenta la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Escritura. Es la hora de arrepentirse de nuestros pecados. Es la hora que Dios llama arrepentimiento a los suyos. Y que vengan a los pies de Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que puede dar salvación y vida eterna. Amén. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. El próximo sábado por WMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques, la Isla Nena 1370, escucharás Púlpito Reformado. Dios te bendiga ricamente a ti y a tu familia. Que la paz de Cristo esté sobre los tuyos. Dios te bendiga.